Ok, comenzamos por el día de hoy. Vamos a hacer varias cosas hoy, así que les voy a pedir por favor que nos apuremos. Por favor. Quiero que los repartas entre todos los alumnos. Hay una persona que señala el valor. ¿Cuánto vale? 2.5. Los alumnos son correctos. Entonces, muy bien. El día de hoy vamos a hacer varias cosas. El día de hoy vamos a trabajar en terminar los conceptos que hemos visto para el directorio. Y para eso vamos a hacer una dinámica que va a ser calificada. La anterior no va a ser calificada porque hubo un poco de desorden y lo terminamos haciendo muy tarde. Inclusive habíamos que tomar el control, entonces al final no lo llegamos a contabilizar bien. Y tratamos los temas de quórums y mayoría, ¿no? Cómo se adoptan los acuerdos en función al número de acciones de cada accionista. Entonces lo que vamos a hacer hoy es, vamos a trabajar en elaborar actas de sesiones de directorio. Entonces, su compañera está repartiendo las balotas para que ustedes tengan exactamente la misma balota de la vez pasada. Entonces, cuando ustedes tengan esas balotas, vamos a comenzar con la clase hablando del directorio, vamos a circular algunos conceptos, pero les voy a dar los datos de la dinámica que vamos a hacer el día de hoy. Todos en su WhatsApp tienen ya la dinámica. ¿Okay? Todos tienen en su WhatsApp la dinámica, es decir, tienen data que es súper relevante para poder tomar acuerdos. Los acuerdos obviamente van a ser la elección de los directores. Muy bien. Entonces, se lo voy a entregar. Y por otro lado, hay una alumna que me pidió el otro día reevaluar su trabajo. Liviana Puro. Todos pudieron tener acceso a la carpeta de los videos de los 4 módulos. ¿Sí? No se olviden que esos módulos los tienen que estudiar de manera asincrónica, es decir, las próximas 3 clases tienen que ver todos los módulos. ¿Okay? Si tienen dudas, igual nos las comparten por WhatsApp. ¿Faltaron? Entonces, ¿estudiaron? Pero si tenías una vacuna, no, a ese le vas a echar el nombre y le vas a poner el tuyo. Gracias, el nombre, por favor. Ya, vamos. ¿Quiénes no quieren? Levanten la mano. Ya. Ustedes dos van a ser copropietarios de 2.5 millones de la hora. Ustedes dos van a ser copropietarios de esta chica, ese nombre, y ponen 2 nombres. Y ustedes van a ser copropietarios con el doctor. Ya. Es decir, agregas el nombre de la doctora a tu valor. Ok. Entonces, comenzamos haciendo un pequeño repaso para no perder la línea de lo que hemos visto hasta ahora. El directorio es un órgano colegiado, ¿por qué? Por cómo se toman las decisiones. ¿Cómo se toman las decisiones? Por mayoría. Y esa mayoría es de votos o de personas. Entonces, eso es lo que hace que sea un órgano colegiado. Es decir, que se adoptan las mayorías por persona. Como lo hacen también los tribunales arbitrales, como lo hacen, por ejemplo, también los tribunales de la Corte Suprema del Perú, entre otros. Además de eso, sabemos que los directores tienen que ser personas naturales, no pueden ser personas jurídicas. ¿Por qué? Porque el cargo de director cumple con un principio que es
personalísimo. ¿Ok? Tan personalísimo es que la ley dice: el director no puede ser suplantado en la junta, es decir, no puede ir alguien en su representación, ¿ok? No representación, salvo pacto en contrario. ¿Dónde? En el estatuto. ¿Ok? La condición de director no es exclusiva. ¿Qué significa esto? Que puedo ser no solamente director, sino también puedo ser accionista, puedo ser director y también puedo ser gerente de una sociedad anónima ocupando el cargo de director. Pero además de eso, no es exclusivo, porque además de director de la empresa A o de la empresa 1, puedo ser director de la empresa 2. ¿Se entendió? Salvo cuando entre esta y esta empresa exista algo que hemos llamado conflicto de interés. Cuando hay conflicto de interés, no puedo estar en ambas empresas si es que las dos empresas tienen un conflicto de interés. ¿Se entendió? Eso la ley lo señala también como intereses opuestos, ¿no? Muy bien. Adicionalmente a eso, vimos que el cargo del director es remunerado y dijimos que esa remuneración se llama dieta. Y la dieta puede ser de diferentes formas. La dieta puede ser fija, por ejemplo, puedo darle al director una cantidad de dinero cada vez que va a una sesión de directores, que es lo que normalmente ocurre aquí en el Perú, o puede ser también una retribución variable, una dieta variable que consiste, por ejemplo, en llevarse un porcentaje de las utilidades que se generan al final del año. Eso claramente es un incentivo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque hace que el directorio o los directores hagan bien su trabajo. ¿Para qué? Justamente para tener una retribución variable más elevada. Por otro lado, vimos que el directorio tiene un plazo. Y ese plazo es de 1 año como mínimo y 3 años como máximo. Diego, ¿por qué no pueden ser más de 3 años? Porque la ley no lo prevé. La ley dice 1 año a 3. ¿Encuentran alguna otra razón? Si los directorios fueran de 10 años, ¿hace alguna diferencia en que sea de 3 o de 10? ¿Qué ha querido la ley? ¿Qué ha querido hacer la ley al establecer un plazo mínimo de 1 año y máximo de 3? ¿Ah? ¿Eficiencia? ¿Por qué los periodos presidenciales son de 5 años? ¿O los de la alcaldía son de 4? Y no son de 10. ¿Qué es lo que se busca evitar con plazos determinados y relativamente cortos? Reemplazo, pues. O cambio, ¿no? Un cambio. Entonces, lo que la ley ha buscado aquí no es perfecto, obviamente, porque podrían decir, ay, ¿por qué no 2? ¿O por qué no 4? ¿Por qué no 5? Como los presidentes, ¿no? Bueno, en el caso de la ley ha buscado que el máximo sea 3 para que después de 3 años haya un cambio. Ojo, esto no es definitivo, quiere decir, ¿puedo reelegir a los directores? Sí, ¿no? Reelección posible. ¿Ok? Entonces, el plazo es importante, ¿por qué? Porque al final del plazo es que los directores son reemplazados o cambiados después del término de su mandato. ¿Qué pasaría si llega el fin del mandato de los directores y no se eligen nuevos directores? Eso lo dicen las lecturas. ¿Alguien vive en un edificio? ¿Qué pasa cuando vence el plazo o la duración de la junta de propietarios
la junta de propietarios tiene un presidente, un secretario. ¿Qué pasa cuando vence el plazo y no se eligen nuevos miembros? Excelente. Se mantienen en el cargo hasta que se nombren nuevos. ¿Pero qué implica quedarse en el cargo? Sí, correcto, pero para las personas que ocupan los cargos, ¿siguen qué? Mandando, pero además de mandar tienen algo en contraposición al mandato, que es la responsabilidad. Entonces, al momento de continuar en el plazo, o continuar en el cargo, mejor dicho, de director, se mantienen las responsabilidades. ¿Y eso es importante o no? Para quien ocupa el cargo de director. Es tremendamente importante. Porque si ya venció el plazo y tú no renuncias, la ley presume que continúas en el cargo. No es como decir, yo ya no soy profesor, entonces ya no tengo la obligación de enseñarles. No es tan fácil. Cuando eres director, la ley te impone la obligación de mantenerte en el cargo, salvo que tú renuncies a él. Porque presume, si tú no dices lo contrario como director, que tu cargo como director se prolonga en el tiempo. ¿Cuánto tiempo, Diego? ¿3 años más? No. El plazo que sea necesario hasta que se elija un nuevo director. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, esa reglita que está en la norma, específicamente en la parte de plazo del directorio, lo que busca es mantener, como bien dijo Susana, la operatividad de la sociedad, porque no se puede quedar acéfala, ¿no? La gestión no se puede quedar acéfala, tiene que mantener a la gestión operativa, pero además da el derecho a cada director a renunciar si es que lo desea. Ok. Y adicionalmente a eso, vimos que los directores pueden ser como mínimo número 3 y como máximo ya. La ley no establece un máximo. Eso es lo que se debe entender. La ley no establece un máximo. Pero si la ley no establece un máximo, lo que puedo hacer yo es establecer 2 límites. Uno es el límite fijo, como por ejemplo lo vamos a trabajar hoy día en la dinámica, hay un número fijo de directores, por ejemplo, máximo 5. Pero también podemos establecer estatutariamente que hay un margen. Es decir, podemos decir, los directores podrán ser mínimo 4 y máximo 6. Entonces, cuando tienes esto de acá, lo de abajo, ¿no? Porque claro, cuando tienes el número fijo, siempre tienes que elegir 5. Cada año, cada 2 años o cada 3 años, dependiendo de cuánto dure el director específico de una sociedad anónima, tienes que nombrar siempre 5. Si en tu estatuto has señalado que el número fijo de directores es 5. Pero cuando tienes un margen, es decir, cuando estableces en el estatuto que tienes entre 4 y 6, puede ser que un periodo elijas 4. Y en otro periodo elijas 5. Y en otro periodo elijas 6. ¿Se entendió? Muy bien. Ok. Sobre la exclusividad, sí. Una pregunta, ¿por qué? ¿Cuándo se haría ese margen? ¿Cuándo sería 4 y cuándo sería? Cuando lo eligen la Junta General de Accionistas. Porque la Junta es quien elige el directorio. Entonces, por ejemplo, si la Junta se reúne y dice, tenemos que elegir directores, eligen cuál va a ser el número de directores para el periodo. Imagínate que un directorio dura 2 años, 2026, 2027. Ahí hay 2 años, ¿no? ¿Sí, no? ¿Cuándo se eligen a los directores? ¿En la Junta? ¿No? ¿Y cuándo se hace la Junta Obligatoria Anual? Entonces, si los elijo en marzo del 2026 hasta marzo del 2027, hay 1 año. ¿Y cuándo se elige el nuevo? Marzo del 2028. Pero el periodo de 2026-2027. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Ok, entonces a tu pregunta, Lucas,
Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un margen en el estatuto de 4 a 5. Para el periodo 2026 en la Junta se decide que van a haber 4 directores. No fue suficiente, 4 se pelearon y siempre quedaban empates y el tema del presidente dirimiendo era un problema. Entonces en el 2027 deciden tener 5. ¿Se entendió? ¿Qué ventaja tiene esto? Que si te das cuenta que tu número fijo no funciona bien, si tienes un número fijo en el estatuto, ¿qué tendrías que hacer para incrementar el número de directores? Modificar el estatuto. En cambio, si tienes un margen, tienes una gran ventaja porque hay más flexibilidad. Entonces puedes ir probando, ¿no? Este periodo tendré 4, este 5 y este 6. O al revés, ¿no? Acá tendré 6, acá tendré 5 y acá tendré 4. ¿Se entendió? Al momento en que se elige al directorio en la JOA, es en donde se establece, si es que hay un margen en el estatuto de directores, de número de directores, cuántos directores habrá para el periodo determinado. ¿Se entendió? Sí. Pero si se eligen a 6 en el 2026 y su periodo es, digamos, de 3 años, y luego en la siguiente junta, el siguiente año se eligen 5, ¿qué pasa con el socio? No, sí. No, con el director. Sí, no tendría que cumplir su cargo por 3 años. Muy buena pregunta. Vamos aquí. ¿Cuánto es el mínimo del directorio? 1 año. ¿Y el máximo? 3. Entonces vamos a hacerlo así ya. ¿3 años, no? Ya. Entonces, se elige acá al directorio. Y se elige, usted dice, por 3 años, ¿no? Entonces, es por todo este plazo. Y su pregunta es, si ya elegí el directorio en este año y va a durar 3 años, ¿cuándo voy a elegir el nuevo directorio? Acá, ¿no? Porque aquí hubo una JOA también, ¿no? JOA, este es en el año 0, donde se eligió al directorio por el periodo de 3 años. En esta JOA se elegirá un nuevo directorio, donde puedo volver a elegir a los mismos directores de este periodo, pero ¿para qué periodo? Para el segundo periodo de 3 años. 1, 2. ¿Se entendió? Esa era su pregunta, ¿no? O sea, en el estatuto habría que establecer primero si la duración del directorio va a ser de 1, 2 o 3 años y después, según esto que se decida, recién se eligen los directorios. Correcto. Ese es un ejemplo que usted se hace en base a una hipótesis creada por usted, que está bien. Pero ¿qué pasa si no establezco nada en el estatuto respecto al plazo? ¿Qué plazo aplica? 3. Si yo quiero proteger a la elección de directores por parte de los accionistas y los accionistas se olvidaron de poner un plazo, ¿cuál sería el plazo razonable para la elección de directores? El plazo supletorio del directorio es de 1 año. ¿Sí? Entonces, si las partes, no, o sea, los accionistas no establecieron un plazo, porque el estatuto debería tener un plazo, pero si no lo hace, ¿okay? Si no señaló 3 años, que es el máximo, entonces se presume que es de 1 año. ¿Eso qué significa? Que en el ejemplo en que no se haya establecido un plazo para el directorio, habrá JOAs todos los años eligiendo a un nuevo directorio. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Más claro? Entonces, si fuera de 2, entonces verías una JOA cada 2 años. ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Ha quedado alguna duda respecto a las características generales del director? ¿O estamos todos claros en ese sentido? ¿Ya? ¿Se requiere ser accionista para ser director? Hemos dicho que no es exclusivo, ¿no?
Con lo cual, puedo ser director sin ser accionista. Pero el estatuto dice, salvo que lo prevé el estatuto. Es decir, si el estatuto dice, se necesita ser accionista para ser director, entonces tendré que ser accionista para ser director. ¿De acuerdo? Salvo en el caso de la SAC. Porque en la SAC sí se necesita ser accionista para ser director, pero la regla cambia, se invierte, salvo pacto en contrario. ¿Por qué? Porque la SAC tiene reglas más rigurosas para mantener ¿qué cosa? La conjunción entre los accionistas, ¿no? Entonces busca que los propios accionistas también sean los mismos directores. En la sociedad anónima eso no pasa. Por eso es que la norma se invierte. Es decir, no necesito ser accionista para ser director, salvo pacto en contrario. Y en la SAC, que tiene normas más que buscan proteger más a la cofradía y que todos cumplan los mismos roles, entonces ahí sí tengo que ser accionista para ser director, salvo pacto en contrario. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Sí. Y el directorio, cuando se hace un cambio de directores, es todo como si fuera, el directorio es como si fuera uno, es decir, que no puedo cambiar a un director por un director. Como el Consejo de Ministros. Te vuelas a un primer ministro y ¡uf! Se caen todos, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución, ¿no? Ya, ahí no aplica eso. El directorio está compuesto por directores y la Junta puede revocar o remover, mejor dicho, a cualquier director. 1, 2, 3, a los que les plazca, o a todos. ¿Okay? Pero si se remueve el presidente, los demás directores siguen el cargo. No funciona como la sucesión del Consejo de Ministros. ¿Ok? Y el plazo para los demás se mantiene. Muy buena pregunta. Volvemos. ¿Esto lo puedo borrar? Solamente un... Está ahí, ¿no? Pero si no les queda claro algún concepto, pues lo ponemos igual. Ya. Comenzamos. Entonces, hablando de plazos, año 1. Año 2. Asumamos que esta sociedad anónima tiene un directorio cuyo plazo es de 3 años. Nombramos aquí a un directorio compuesto por 1, 2, 3, 4, 5 directores. Entonces, pueden pasar varias cosas en el trayecto del plazo del directorio. Por ejemplo, puede haber casos en los que los directores no pueden acudir a las sesiones, ¿correcto? No puedo ir porque mi hija se casa, no puedo ir porque mi mamá se enfermó, no puedo ir por diferentes razones. Entonces, primera regla importante, cuando un director no puede atender a una sesión, entonces puede ser representado en sesión, ¿sí o no? Lo vimos hace un ratito. No, no puede porque es personalísimo. Un segundito. Pero había dicho que si el estatuto... Salvo pacto en contrario. Ya. ¿Quedó claro? Entonces, ¿pueden ser representados los directores? No, salvo pacto en contrario. ¿Por qué? Porque es personalísimo. ¿Ok? Muy bien. Y después viene lo que ha dicho Lucas, tu tocayo, que es, ¿y qué pasa con los suplentes o alternos? Ustedes ya saben la diferencia, ¿no? Entre suplentes y alternos. Entonces, la primera pregunta que se van a hacer cuando hablemos de suplentes y alternos es, ¿hay suplentes y alternos? ¿Quién nombra a los suplentes y alternos? Los suplentes y alternos son nombrados por la Junta General de Accionistas también, no por el director. Si hay suplentes y alternos, enhorabuena, porque vas a poder cubrir el espacio de aquel director que no vaya o que
¿Cuándo vaca un director? Y por eso les dije, a lo largo del directorio, del plazo, pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, ¿cuándo vaca un directorio? Cuando muere. Número 1. Cuando un director muere, vaca. Entonces, si el director vaca y yo tengo suplentes o alternos, ¿qué va a ocurrir? Ese director que ya no está va a ser reemplazado por un suplente o alterno. La forma de reemplazar, ustedes ya la saben. Si eres suplente o alterno, saben cómo funciona, ¿ya? Pero ¿qué pasa con este director que era suplente, por ejemplo? ¿Se queda un año? Imagínense que la muerte ocurrió acá, a la mitad del primer año. Entonces, este de acá entraría aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? ¿Y este que se queda solamente hasta el final del año? No. La maravilla de los suplentes y alternos es que se mantiene hasta acabar el periodo del directorio. Porque claro, ese es el periodo completo del directorio elegido por estos 3 años. Entonces se queda ahí hasta el final. ¿Ok? ¿Por qué otra razón vaca un director? Muy bien. Primero es muerte. Segundo, renuncia. Es decir, un director renuncia. Entonces, aquí hay que poner a otro, ¿no? Que puede ser un suplente o alterno. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos suplentes o alternos puede haber? Muy buena pregunta. No hay un mínimo ni un máximo. Mi recomendación siempre es tener igual de suplentes o alternos que el número de directores. ¿Sí? Muy bien. La renuncia. Entonces, alguien renuncia, pero no renuncia acá. Renuncia en el segundo año. Acá. Renuncia aquí. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este de acá lo tengo que reemplazar por un suplente o un alterno. Entonces, lo pongo aquí. El nuevo director seguirá en el cargo hasta el final del periodo. ¿Se entendió? Muy bien. Tercer supuesto para vacar a un director. Muy bien, remoción. Aplica lo mismo que hemos dicho. Si yo remuevo a un director aquí, tendré que poner a un suplente que cubra el último periodo de ese director. ¿Ok? Pero la pregunta que... hay un supuesto más. ¿Cómo? Era si hay un impedimento de... Muy bien, doctora. Impedimento sobreviviente. Voy a poner aquí. ¿Qué significa el impedimento sobreviviente? Puede ser de que, como pusimos en la anterior clase, vimos que había que una persona incapaz no puede ser director. Correcto. Que, por ejemplo, sobreviviente que después de que haya sido director se haya declarado incapaz. Muy bien. Por eso, sobreviviente. Ustedes ya saben cuáles son los impedimentos. Ya lo saben, ¿no? ¿No? Los hemos visto ayer. Cuando el director... O sea, no puedo ser director cuando estoy en quiebra, cuando soy incapaz, cuando tengo pleito con la sociedad, cuando tengo interés contrapuesto con la sociedad. ¿Sí? ¿Cómo dice que se llama impedimento aquí? Sobreviniente. Está muy lejos, ya no ves ya. No sé. Con previcia. Sí, Sobreviniente. ¿Ya? Ok. Sí. Y a los suplentes y alternos también se les paga. Excelente pregunta. Sí, cuando ejecutan su cargo. Y si no, nunca ejecutan. Si nunca lo ejecutan, normalmente no se les paga. Se les podría dar un pago adicional por estar siempre pendientes, sí, podría ser, pero no. Que yo sepa, nunca se les paga. En el común, ¿no? O sea, como opera normal. Ok. Ahora bien, fíjense, ahorita estamos viendo reglas sobre cómo el directorio funciona en el tiempo. ¿Saben cuál es el mínimo?
saben cuál es el máximo y saben cuál es el plazo del directorio que se presume si no se ha establecido un plazo en el directorio. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿y qué pasa si vaca un director, sea por cual sea de estas razones, y no tenemos suplentes? Yo creía que se van a, no, se elige nuevamente, pero O sea, convoca a la Junta. que convoca la Junta de Elección de Directores. Pero ya no, o sea, los votos serían distintos, porque ya no sería con el número total de directores, sino sería únicamente con el número de directores. ¿Elegir directores es fácil o difícil? Es difícil, ¿no? Es un proceso que ayer hemos explicado y se los hemos explicado de una manera, vamos a decir, súper, hiper, archi simplificada. Hoy día vamos a ver cómo se vuelve compleja, especialmente cuando hablamos de clases de acciones. Lo vamos a hacer en la dinámica de hoy. Pero Lucas ha dicho que es razonable llamar al directorio, convocarlo ¿para qué? Para nombrar nuevos directores. Pero la convocatoria es un proceso que demora poco, demora, ¿no? Especialmente si no tienes junta universal. Si no hay junta universal, tienes que convocar, tienes que respetar los plazos de la convocatoria. Pregunta: ¿la sociedad anónima puede esperar sentada como una paciente? No. La gestión necesita ¿qué cosa? Velocidad. En este caso, Lucas, no obstante eso es lo que la lógica indica, la ley crea un principio que se llama el de cooptación. Y este principio consiste en la teoría de Lagarde. Y no me refiero a Martin. ¿De por mayoría qué? O sea, por mayoría los directores que quedan, Sí. por mayoría los sustitutos. Muy bien, doctora, gracias por eso. Ha leído las lecturas, muy bien. Esa es la gran ventaja de leer cuando se vienen las clases, porque todo comienza a tomar sentido más rápido, ¿no? ¿Por qué le digo la regla del lagarto? Porque los reptiles tienen una habilidad que nosotros no tenemos. ¿Cuál es? ¿Ah? Se regenera, exactamente. Entonces, el principio de cooptación es un principio de regeneración. Es decir, si vaca un director, el propio directorio se instala en sesión y es el directorio quien elige al reemplazo del director vacado, como lo dijo la doctora. Pero para que este principio funcione, ¿qué tengo que tener? Primero, una sesión de directorio instalada. ¿Y yo ya les enseñé cómo se instala un directorio? No, sí. No llegan al mínimo requerido para instalar. Muy bien. ¿Cómo se llama eso, doctora? ¿Cómo? Comienza con la palabra vacancia y después viene otra palabra que comienza con M. Vacancia múltiple. Ese supuesto, doctora, que usted está mencionando, que aparece en las lecturas, también lo voy a explicar en un ratito. Pero antes de explicarles el concepto de vacancia múltiple, ¿entendieron el concepto de cooptación? Se regenera el directorio luego de poder instalar una sesión válida y nombrar al director reemplazante, sin necesidad de acudir a la junta, ¿no? Y está bien grandazo el directorio para estar acudiendo a la junta cada rato. Eso es un mecanismo que la ley crea justamente ¿para qué? Para darle fluidez al directorio, para que el directorio se pueda regenerar fácilmente y se pueda seguir con la gestión del negocio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, habiendo llegado a este punto, les voy a explicar cómo se instala un directorio. Comencemos con la pregunta más elemental. ¿Cómo se convoca un directorio? ¿O quién convoca el directorio?
Al igual que la Junta, el directorio tiene que ser convocado. ¿Por qué? Porque el directorio también es una reunión, ¿no? Una reunión de miembros, y esos miembros son directores. ¿De quién convoca al directorio? Su presidente. No el gerente general, porque ustedes podrían decir, espérate, si a la Junta la convoca el directorio, entonces al directorio lo convoca el gerente. No. Aquí la ley ha sido más práctica. ¿Por qué? Porque es el propio directorio el que se puede convocar a través de su presidente. El presidente del directorio es quien convoca. Entonces, ¿qué pasa si el director, que es presidente, no convoca cuando debe convocar? Cualquier director puede convocar al director. ¿Ok? Entonces, esta es una regla que también, de nuevo, facilita la operación del director, incluyendo el gerente, ¿no? Cualquier director o el gerente, pero siempre quien convoca es el presidente, y si el presidente no convoca, convoca cualquier director o el gerente general. Hay reglas previas, como en el caso del 116, para el caso del directorio también, ¿sí? Pero es más fácil, ¿no? El directorio puede ser convocado a través de esquelas, cartas. No hay que hacer publicaciones. Y si aplicamos el 21A, porque si ustedes leen nuevamente el 21A van a ver que no solamente el 21A aplica a la Junta, también aplica al director. Entonces el 21A aplica a los dos, a la Junta y al director. Convocatoria electrónica, WhatsApp, aplica todo lo que les he explicado en relación a cómo se convoca por WhatsApp. Siempre se tiene que tomar 3 días de anticipación para convocar al directorio. Ustedes ya saben cómo contar los días, ¿no? Anticipadamente. ¿Cuento el día de la sesión o no lo cuento? No lo cuento. ¿Y cuento el día en que se hace la convocatoria o sí? Sí se cuentan 3 días. Como mínimo 3 días. Y aquí hay una reglita bien interesante. ¿Se acuerdan cuando les dije, al finalizar la clase del jueves antepasado, que yo en la Junta General de Accionistas no puedo tratar ningún tema en la agenda que no haya puesto en la convocatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero sorprender a ningún accionista. El directorio sí puede hacer eso. El directorio puede tratar cualquier tema, incorporarlo en la agenda, y si la mayoría dice que sí se trata, se trata. ¿Por qué? Porque las decisiones en el directorio son diferentes. Las decisiones en el directorio son de gestión. Entonces no podemos estar buscando proteger a todos los directores. Debemos buscar proteger a la sociedad a través de un funcionamiento continuo, flexible y eficiente del directorio. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, aquí les pongo un pequeño esquema, un análisis esquemático para que lo... Bueno, no importa. Entonces, ¿quién convoca al directorio? El presidente. ¿Cómo lo convoca? Por medios electrónicos, 21A, o por esquelas, si no quieren aplicar el 21A. En caso no lo haga, ¿quién puede convocar? Cualquier director o el gerente general. ¿Cuándo convoca? Cuando se juzgue necesario, o cuando lo indique el estatuto social, o cuando se lo solicite un director o el gerente general. ¿Con cuánta anticipación se debe convocar? Con 3 días. ¿Pueden tratarse en el directorio de asuntos no previstos? Sí, en el caso de la mayoría de los casos. ¿Se entendió? El esquema es bien sencillo. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es entender cómo se instala el directorio. Ya sabemos cómo se convoca, pero cómo se instala. Todo esto ya son conceptos que ustedes los dominan por la Junta. No son iguales en el directorio, pero la lógica es parecida, ¿no? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, ¿no?, ¿qué es el quórum? ¿Saben qué es quórum? En el caso de la Junta, el quórum se determina en función al número de acciones con derecho a voto. En el directorio, el quórum será no por acciones, porque los directores no tienen acciones en el directorio, sino por personas, ¿no? Entonces, se asemeja más al ejemplo del equipo de fútbol, ¿no? Si no tenemos por lo menos 7 en cada cancha, no podemos jugar el partido.
Bueno, acá en el directorio el quórum es más sencillo de calcular que la junta, porque siempre es la mitad más uno de los existentes, ¿no? El quórum de un directorio de 10 directorios, ¿cuánto será? 6. Y de un directorio de 9, ¿por qué, doctora? Muy bien, esa es la lógica. Pero porque también la ley lo dice. La ley me dice, el quórum del directorio es la mitad más uno, cuando el número de directores es par. Pero si el número es impar, ¿cómo calculo la mayoría? O mejor dicho, el quórum, ¿no? O la mitad más uno. La mitad de 9.5 es 4.5, ¿correcto? Pero ¿debo sumarle 1 a 4.5? No, tengo que aproximarlo al entero superior. Eso es lo que me dice la ley, para calcular el quórum. Igual que en el caso de la Junta, estas reglas de quórum y de mayoría son pisos y no techos. Es decir, yo puedo establecer que el quórum para la instalación del directorio es superior. Y las reglas de mayoría funcionan exactamente igual. Es decir, el quórum es la mitad más uno de todos los directores existentes y la mayoría es la mitad más uno de los presentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mayoría, la sesión ya no está instalada. Entonces, si yo quisiera aplicar el concepto de quórum y mayoría calificado, ¿estoy facilitando la realización de directorios o los estoy complejizando? Lo estoy volviendo más complejo. Entonces la ley ha querido establecer reglas bien sencillitas para la instalación del directorio. Quórum, mitad más uno. ¿De qué? De todos los directores existentes. En nuestro ejemplo, ¿cuántos directores había? 5. ¿Mitad más uno de 5? 3. Muy bien. ¿Por qué? Porque es 2.5 aproximado al entero superior. Y la mayoría en un directorio de 5, en donde solamente han participado 4, porque se ha instalado bien, porque son más de 3. Entonces serían 3, exacto. ¿Por qué? Porque hay 4 presentes, entonces la mitad más 1 de 4 es 3. ¿Se entendió? ¿Todos? Facilito, ¿no? Ahora lo van a tener que hacer. Así que preste atención. Hay un esquemita sobre quórum y mayorías. ¿Qué es el quórum? Mitad más 1 de los miembros del directorio. Mayoría del directorio, mitad más 1 de los miembros presentes en la sesión de directorio. Y si el número de directores es impar, mitad aproximada al inmediato superior. Y si ocurre un empate, ya lo saben porque lo han leído, lo hemos visto en la clase pasada, divide el presidente. Ok. Ya. Antes de eso, esto lo puedo borrar. ¿Se acuerdan del concepto de las sesiones no presenciales? Y esta historia de la prehistoria de cómo funcionaban las reuniones no presenciales en 1998. Bueno, el directorio de la sociedad anónima, igualmente a la junta de accionistas de una SAC, igual todos los directorios, tanto de la SAC como de la sociedad anónima, desde el 98 se podían hacer no presenciales. ¿Por qué? Porque eso agilizaba las reuniones de directores. Entonces, la Ley General de Sociedades Peruana reconoce la posibilidad de hacer sesiones no presenciales. ¿Dónde diría por acá? Artículo 169. El estatuto puede prever la realización de sesiones no presenciales a través de medios escritos, electrónicos, de otra naturaleza que permitan la comunicación o garanticen la autenticidad del acuerdo. Entonces, las sesiones no presenciales de directorio se pueden realizar desde el 98. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el parrafito azul y el parrafito verde? Porque aparentemente dicen lo mismo.
La ley intenta incorporar dos mecanismos para hacer el trabajo del directorio más rápido. Fíjense, todas las normas que hemos visto sobre directorio, la gran mayoría, lo que buscan es darle fluidez al directorio. Que el directorio pueda hacer su trabajo rápido, que tome decisiones rápido, de manera eficiente, de manera eficaz. Este parrafito de acá fue una gran revolución. ¿Por qué? Porque permitió que los directores se reúnan no presencialmente, por llamadas, y ahora lo pueden hacer por videollamadas y tomen decisiones, como por ejemplo nombrar al gerente general. Se murió el gerente, hay que nombrar uno nuevo. ¿Dónde nos reunimos? No presencialmente. Tomamos la decisión, se inscribe el nuevo gerente general. Eso puede pasar en un día, ¿no? Si hay una sesión universal de directores. Y si no, convocas pues, como mínimo 3 días de anticipación. ¿Pero qué es lo verde entonces? Si ya estamos regulando la sesión no presencial. Sería como una junta universal de directores. Parece, pero la sesión universal de directores está en otro artículo. ¿Qué nombre aparece al lado derecho? ¿Acuerdos? Fuera Fuera de sesión. Entonces, hasta ahora hemos dicho que el directorio, ¿dónde toma sus decisiones? Una vez instalado, ¿no? Cuando yo instalo un directorio, entonces ya puedo hablar de una sesión de directorio. Igual que cuando instalo la junta, puedo hablar de una junta instalada. Y en la junta instalada se toman decisiones. En el directorio instalado se toman decisiones. ¿Soy yo o están moviéndose mucho? ¿Soy yo o se están moviendo mucho? Han salido como 3 personas en los últimos 5 minutos. Ya. Entonces, deberían haber puertas en la parte trasera, ¿no? Como en las universidades americanas. Así no. Y cargadores también, ¿no? Sí. Como en San Marcos también. Sí, San Marcos también, efectivamente. Sí, claro. Cada universidad tiene sus buenos pros y sus contras. Bueno, vamos a ver. El parrafito verde, a diferencia del párrafo azul, presume que no hay sesión. ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo toman decisiones, Diego, si no hay sesión? Este parrafito lo que hace es crea la posibilidad de que los directores se encuentren en un lugar sin necesidad de instalar, sin necesidad de convocar, y lleven a cabo una decisión sin necesidad de instalar una sesión, y por eso se llama acuerdos fuera de sesión. Por ejemplo, nos juntamos 3 directores en un restaurante, no instalamos la sesión, no hay que hacer convocatoria, no hay que instalar la sesión, simplemente se reúnen 3 directores y esos 3 directores deciden nombrar a un gerente general. Pero eso sí, ojo, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Las resoluciones tomadas fuera de sesión de directorio por unanimidad, primer requisito. Entonces, ahí Lucas dijo, oye, pero esto es igualito a una sesión universal de directores. Y yo le digo, no, pero eso está en otro artículo. ¿Por qué? Porque pareciera que es una sesión universal. Porque la sesión universal también requiere instalarse. Pero aquí es algo inclusive más suave, es más ligero, más flexible. Ni siquiera necesita instalarse el directorio, se juntan todos los directores sin hacer un acta, sin tomar lista, sin tomar mayoría, simplemente por unanimidad todos los directores dicen, se toma este acuerdo. Esto funciona para decisiones que requieren ser muy veloces. Por ejemplo, vuelvo a repetir el ejemplo, si muere el gerente general, hay que nombrar uno nuevo. No puedo esperar hasta 3 días para hacer una convocatoria. Llamo a los directores y les digo, somos todos, ¿estamos de acuerdo en nombrar a Perico como el nuevo gerente general? Sí, estamos de acuerdo. Para que la validez se produzca, ¿ok? Tienen que ser confirmados por escrito. Entonces, ¿qué hago yo normalmente cuando tengo directorios en donde tienen que tomar decisiones rápidas? Les digo, confirma lo que dijiste por teléfono, por correo electrónico. Entonces, tengo el correo electrónico de cada uno de los directores diciendo, sí, yo voté a favor de nombrar a Perico como gerente general por cada uno de los directores. ¿Se entendió? Entonces, lo azul es una cuestión de forma. Sesiones no presenciales, por videoconferencia, llamada, fax o lo que sea. Lo verde es una herramienta para adoptar decisiones mucho más aceleradas. Principalmente sirve para tomar decisiones puntuales. 1 o 2 decisiones rápidas. Y por eso se diferencia, Lucas, de, por ejemplo, una sesión universal de directores.
¿Por qué? Porque en una sesión universal de directores podría tratar 16 temas. Pero ¿cuál es la ventaja? Que están todos juntos, entonces no hay que hacer convocatoria. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Todos? Entonces, repito, el directorio se convoca a través de ¿quién? De su presidente. Si el presidente no convoca, convoca a un director. Si no convoca un director, convoca al gerente general. Para convocar al directorio tengo que hacerlo con 3 días de anticipación. Una vez convocado, podría hacer una sesión universal de directores, sí, si están todos presentes y están de acuerdo en tratar todos los puntos de agenda. Pero si no quiero hacer la sesión de directorio presencial, ¿la puedo hacer virtual? Sí, la puedo hacer virtual. Pero además de eso, si hay una emergencia, ¿puedo adoptar acuerdos entre directores fuera de una sesión de directorio? Sí. ¿Cómo? A través de confirmaciones escritas, en donde todos los directores, por unanimidad, toman la decisión específica que beneficia a la sociedad. Sí. Para los de fuera, no, es que no sé, mira, qué interesante tu pregunta. Esto de acá, como no hay sesión, ¿hablamos de quórum? ¿Hablamos de mayoría? No, pues, ¿por qué? Porque siempre tiene que ser unanimidad. ¿Se entendió? Es por eso que es fuera de sesión. Porque tú dices, mis directores, mis codirectores van a pensar igual que yo. Simplemente voy a pedir su confirmación por escrito para un tema puntual. Si tiene un supuesto que después alguno de los directores te pueda hacer el primer supuesto de luego que se quiera resultar. Es muy buena pregunta, ¿no? Ahí, ¿qué aplicarías, no? Imagínate que... Eso es, tu pregunta es antes o después de la confirmación por escrito. Después de la confirmación por escrito, ya. Con la confirmación, entonces ya hay acuerdo válido, ¿no? Porque la ley, el supuesto de la ley es para la validez del acuerdo fuera de sesión, requieres que confirmación por escrito, con lo cual ya el acuerdo. Cuando yo digo algo en contra de mis propios actos, eso, ¿cómo se categoriza? Cuando yo hago algo de mis actos propios, algo en contra de mis actos. El acto posterior es significante. Entonces, una declaración posterior a una confirmación del acuerdo sería ineficaz. ¿Por qué? Porque tú ya acordaste, aprobaste lo que en su momento fue acordado por unanimidad. ¿Okay? Es casi como decir, oye, voté a favor en la Junta, ¿no? O voté por qué, y ahora quiero votar por qué. No puede. En el caso Muy buena, ahí sí. ¿Por qué? Porque ahí podrías ya no hablar de actos propios. Tendrías que probar, si grabaste la llamada, de que el director dijo que sí estaba a favor. Si no lo confirmó por escrito, entonces no aplica el supuesto de la ley, pero puedes aplicar otra cosa, que es que la persona actuó de mala fe, ¿no? Porque dijo una cosa verbalmente y no la confirmó por escrito. Muy bien. ¿Se entendió la diferencia? Son dos herramientas súper prácticas para el directorio. ¿Qué sería el supuesto de que es una decisión rápida que necesitan, pero no, un director no puede acudir a esa reunión rápida y no se entera de la reunión? Es que no. Los otros Sí, directores buena pregunta. decidieron, pero no hubo unanimidad y que todos los directores no participaron. Fíjense que siempre los acuerdos fuera de sesión tienen que ser por unanimidad. Entonces, no es mayoría. No hablamos de quórum ni de mayoría. En resoluciones fuera de sesión. Entonces, si hay unanimidad fuera de sesión, no hay quórum, no hay mayoría, con lo cual no podemos hablar de que alguien se opuso. ¿Se entendió? ¿Dónde sí puedes hablar de quórum y mayoría? Acá. ¿Por qué? Porque esa es una sesión no presencial. O en una sesión presencial también puedes hablar de quórum. ¿Okay? Por eso es que era tan importante en la explicación previa que decía, ¿cuándo se entiende que hay una sesión de directorio? Cuando está instalada. Porque cuando yo les hablo, por ejemplo, de una junta general de accionistas, no es un concepto etéreo, es un concepto legal, que es una reunión válidamente instalada, ¿no? La sesión de directorio también es una sesión válidamente instalada, en donde cumplo con convocatoria, cumplo con quórum y cumplo con mayoría para la adopción de acuerdos. Pero esto es una cláusula, un artículo, una norma que facilita la adopción de acuerdos, asumiendo que el directorio tiene que tomar acuerdos rápidos. ¿Y por qué motivo se puede cambiar la fecha de la sesión programada? ¿Cómo así? Por ejemplo, si
la sesión está prevista para el jueves y de repente unos motivos que quieren ver la fecha a la otra semana. ¿Se puede hacer? ¿Se puede cambiar la fecha de una sesión programada? Sí. Sí. Por ejemplo, puede ser que en la primera sesión no haya suficientes directores para generar quórum, ¿no? Tengan que hacer otra sesión. ¿Se acaban de dar cuenta que no hay convocatorias acá? Ni primera, ni segunda, ni tercera. ¿Por qué? Porque si el directorio no se reúne en la primera, hay que volverlo a convocar. De inmediato. ¿Ah? Y es que aquí no aplican los conceptos de primera y segunda convocatoria, sí en la Junta. ¿Por qué? Porque la Junta General de Accionistas es, mírenlo así, es un órgano que que es itinerante. ¿Cuántas veces obligatoriamente se tiene que reunir la Junta al año? ¿Por qué la ley no dice 10 veces? Porque no necesitas reunirte muchas veces en la Junta, solo cuando es necesario que aplique su competencia. Pero el directorio no se dedica a la gestión. Es como decirte, el capitán de un barco no tiene que estar al timón en todo momento. Entonces, cuando tienen que tomar decisiones en el órgano directorio, dirigiendo el barco de la sociedad anónima, entonces se necesita, ¿qué cosa? Se necesita que se reúnan varias veces. Y por eso es que el concepto de primera, segunda convocatoria no existe. ¿Alguien iba a hacer una pregunta por aquí? ¿No? ¿Estamos? ¿Lucas? No, ya no, Sí, ya lo respondí. Era la segunda convocatoria. Me imaginé. Aunque dice no presenciales, supongo que aplica también para presencial. ¿Qué cosa? Las sesiones, el párrafo, ¿verdad? Es una buena pregunta. Porque si digamos que los directores están todos en la empresa Sí. y Sí. surge una emergencia como Sí. la muerte de uno, ¿sí? Y quieren reunirse y tipo dicen ya, bueno, aprovechemos que todos estamos aquí, vamos a la sala X y ahí nos reunimos. ¿Aplicaría? Fíjense que muy buena pregunta, pero ahí la ley no se complicó. La ley hizo este parrafito bien sencillito. Dice, las resoluciones tomadas fuera de sesión de directorio. No distinguen. Entonces, como es derecho privado, no distingamos donde no distinguen. Entonces, el acuerdo puede ser tomado por teléfono, por fax, siempre y cuando haya unanimidad de todos los directores, ¿no? Por Telegram, etcétera. ¿Ya? ¿Sí? ¿Continuamos? Muy bien. Entonces, un pequeño esquema para no olvidarlo. Una cosa es hablar de sesiones. Otra cosa es hablar de acuerdos fuera de sesión. Si dicen que es acuerdo fuera de sesión, entonces ¿hay sesión? No, pues no hay sesión. ¿Dónde hablamos de sesión? En la sesión presencial y no presencial. En las sesiones presenciales o no presenciales es donde se toman acuerdos en virtud a la instalación de una sesión. Pero los acuerdos fuera de sesión son eso, acuerdos que se adoptan fuera de una sesión. Entonces, para terminar esa parte, ¿ya? Y volver a lo interesante. Las actas. No hemos hablado mucho de las actas al momento de hacer juntas generales de accionistas porque no me parece tan relevante. Pero en el caso del directorio sí me es relevante hablar de actas. ¿Por qué? Porque las actas son la forma de plasmar lo que se acordó en el directorio. Y esas actas son bien importantes. ¿Por qué? Son bien sensibles porque son la manera de probar las decisiones de gestión. Y las decisiones de gestión, si no se adoptan bien, pueden traer graves consecuencias para la sociedad. Miren el caso Volcan. Cuando se hizo la decisión parcial para lograr que el puerto de Chancay saliera de la empresa Volcan y entrara a una empresa holding, a una empresa específica, se cometieron muchos errores vinculados con las actas de directorio. Inclusive le costó al presidente del directorio su cargo. Vamos a hablar de ese caso cuando hablemos de fusiones de decisiones. Es un caso fascinante, ¿no? Pero les traigo a colación ese caso porque las actas son importantes en la medida en que
tiene que dejarse un registro de las discusiones en un libro de actas. ¿Cómo se llama ese libro de actas? Libro de actas de sesiones directas. Las actas deben ser firmadas dentro de los máximos de 10 días hábiles siguientes a la fecha de la sesión o del acuerdo. Cualquier director puede firmar el acta si así lo desea o lo manifiesta en la sesión. Cualquier director puede pedir que se agreguen observaciones por inexactitudes. ¿Por qué las actas son tan importantes para los directores también? Porque los directores son responsables por lo que pasa con la sociedad durante su gestión. Entonces, por acaso las diapositivas están en el... No está esa diapositiva. Ni en la semana 12 creo que está verdad. Además uno viene tomando fotos en todo, ¿no? Qué raro, porque dice, pues ya fuera para... A ver, un segundo, ¿no? Que no pone el banco. En la semana 10. Sí, ahora sí, yo casi quiero hacer la semana 10. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para ver cómo les va con el concepto de quórums y mayorías. A ver,
necesito que... Esta me está presentando, pero o sea, es diferente. Está por una. Sí, es una presentación. Sí. Sí, no hay la forma. ¿Diapositivas 01 de posterior? Esta es de la segunda. Es la A ver, chicos, presten atención. Tenemos tres directorios acá, ¿no? Tenemos tres directorios acá, un directorio compuesto por 5, un directorio compuesto por 6 y un directorio compuesto por 9. Aplicando la lógica de los acuerdos y el quórum, les pregunto, ¿cuánto es el quórum en un directorio de 9? Sí, un directorio, un quórum en un directorio de 6 y en uno de 5. Ya. Ahora lo complico un poquito. En un directorio de 9 solamente asisten 5. ¿Cuánto es la mayoría en un directorio de 9 donde solamente existen 5? 3. En un directorio de 6, si solamente existen 4, ¿cuánto es la mayoría? En un directorio de 5, si solamente asisten 3, ¿cuánto es la mayoría? Repito, en un directorio de 5, si solamente asisten 3, ¿cuánto es la mayoría? ¿Ya? Entonces, ahora, fíjense que tener una mayor cantidad de directores no necesariamente facilita las cosas, porque yo puedo tener de 9 directores, tendrían que participar solamente 5, ¿ok? Y con 5 puedo tomar decisiones, ¿no? Con 5 tengo un poquito más de la mitad de los miembros del directorio y puedo tomar decisiones, ¿no? Esa es la gran ventaja y la diferencia con la Junta, porque en la Junta hay dos tipos de acuerdos, amar y ar. En el directorio no. Entonces no tengo ni mayoría ni quórum calificado en el directorio. El quórum y la mayoría siempre es la misma. Mitad más 1 del total para el quórum de los directores y mitad más 1 de los presentes en la sesión instalada para tomar acuerdos. Sí, alguien me iba a preguntar, por favor. ¿No más? ¿Preguntas? Ya. Ok. Muy bien. Ahí están los supuestos de vacancia y el principio de cooptación. Pero, alguien preguntó, ¿qué pasa si es que dentro de este plazo, si tenemos un directorio de 5 personas, vacan 3? ¿Puedo aplicar el principio de cooptación? Ustedes dirán, bueno, si es un lagarto, sí, pues no. Yo diría que no, porque ya baja el mínimo ¿Mínimo de qué? de directores que tienen que haber. ¿Para qué? Para que exista la Junta. ¿La Junta o la sesión? La sesión. Aquí comienzan a darse cuenta que los conceptos comienzan a
complicarse. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hablamos de sesión, la sesión del directorio permite que en el seno de la sesión se adopten ¿qué cosa? Acuerdos. Y esto es lo que produce el directorio. Solo acuerdos fuera de sesión son una excepción que hemos visto para facilitar acuerdos. Pero la gran mayoría de acuerdos se adoptan ¿dónde? En sesión de directorio. Entonces, la sesión de directorio prevé tres requisitos previos. Primero, convocatoria. Segundo, quórum. Y tercero, mayorías. ¿Se entiende? Entonces, estos tres requisitos tienen que existir para que una sesión se haya llevado adecuadamente y se puedan adoptar acuerdos. Con lo cual, si yo les digo acá, hay 5 directores y vacan 1, 2 y 3, pregunta, ¿puedo instalar una sesión? ¿Por qué no? Cumplí con la convocatoria, cumplí con el quórum, no tengo quórum. Y si no tengo quórum no puedo instalar, con lo cual ni siquiera puedo calcular las mayorías. ¿Se entendió? Entonces, ese supuesto se conoce como vacancia múltiple y está regulado en el artículo 158 de la ley. Este articulito me dice, cuando vaquen tantos directores que hacen imposible llegar al quórum, los directores que se mantienen, o sea que no han vacado, ¿qué hacen? Se encargan de la gestión y además tienen que convocar ¿a quién? A la Junta General de Accionistas. ¿Para qué? Para que la Junta nombre a los reemplazantes de los directores vacados. ¿Ok? La vacancia múltiple puede pasar en cualquier momento del directorio. Puede pasar acá, por ejemplo. O puede pasar aquí. Y la vacancia múltiple se resuelve de esa manera. Pero ¿qué pasa si los directores convocan a la Junta y la Junta no se reúne? Estos directores permanecen en la gestión hasta que la Junta nombra a los directores reemplazantes. Aquí, cuando hay un supuesto del 158 de la ley, aquí la cooptación no funciona. Porque la cooptación solamente puede ser producto de una sesión. ¿Se entendió? Sí, y en ese tiempo en el que se da o sea, en ese tiempo que se mantienen estos dos antes de una convocatoria de Junta General de Accionistas, no se podrían dar acuerdos mediante una cosa. El acuerdo fuera de sesión no requiere mínimo, o sea, requiere que estén todos. Entonces, si ya están los dos, no podría generar más. Perdóname, ¿sabes qué decir tan brusco la expresión que no decido? Sí, quiero pasar las diapositivas de la Ahora sí. Sí, mi pregunta era si en ese tiempo que no se convoca todavía la Junta General de Accionistas, pueden seguir tomando decisiones mediante el acuerdo de fuera de sesión. Sí, exactamente. Exactamente. Fíjense, vamos a ver el artículo 158, ¿verdad? Para que lo vean todo. Vamos a ver todo. Este es un supuesto de vacancia múltiple. El directorio de 9 miembros termina quedándose con 4, ¿no? Porque 5 se fuman. Se fuman. Y el artículo 158 nos dice: en caso que se produzca una vacancia de directores en número tal que no se pueda reunir válidamente, es decir, que no se pueda obtener quórum, los directores hábiles asumirán provisionalmente la administración y convocarán de inmediato a Junta para que se elija un nuevo director.
De no hacerse esta convocatoria o de haber vacado el cargo de todos los directores, corresponderá al gerente general realizar de inmediato dicha convocatoria. Si las referidas convocatorias no se produjesen dentro de los 10 días siguientes, cualquier accionista podrá solicitar al juez ordenar la convocatoria del proceso sumario. Entonces, siempre los directores que quedan en un supuesto de vacancia múltiple gestionan. Y la ley te da progresivamente la posibilidad de que sea convocada la Junta por cualquier director, los directores que quedan, por el gerente general, y si el gerente general no lo logra, cualquier accionista. Ahora, específicamente sobre tu pregunta, ¿cómo adoptan los acuerdos estos dos que quedan? ¿Por mayoría o por unanimidad? ¿O el directorio queda parado? Entonces, fíjense que aquí la ley no dice nada. Pero sí ustedes han notado la naturaleza del directorio. El directorio debe tomar decisiones sí o sí. Con lo cual, ¿qué creen que deberíamos hacer? Si ustedes son abogados de una empresa que le dicen, me quedé solo con 2 directores de 5, tengo que tomar decisiones, ¿cómo hago? Y la Junta no se convoca y no se llega a reunir. Convoco en primera, convoco en segunda, no se reúnen, no se logra nombrar al directorio. Aplicaría lo que se tendría que haber esa decisión del estatuto, que es que en caso de empate quieren desempate, ¿no? Por lo cual, entre ellos dos tendrían que nombrar un nuevo presidente, por ejemplo, especialmente si un presidente fue el que vacaba. ¿Por qué? Porque si son dos y tienes todavía un presidente, el presidente puede dirimir el empate. ¿Se entendió? Claro, pero si ninguno de los dos quiere ser, o sea, ¿Qué cosa? Si ninguno de los dos quiere dejar que el otro sea el presidente. Ah, no, pues lo que pasa es que tienes ahí dos opciones. O uno ya era presidente, cuando los demás vacaron, o se nombra, uno de los dos asume el cargo de presidente. Si pasa eso, Lucas, entonces tienes una situación que se llama situación del bloqueo societario a nivel del directorio. Claro que también puede pasar. La ley promueve que eso no pase, porque las situaciones de bloqueo en junta, bueno, se arreglan con un tema de transferencia de acciones, al final un accionista sale, entra otro, pero en el directorio estás hablando de que no sabes si puedes doblar el timón a la derecha o hacia la izquierda, si te vas a enfrentar con un iceberg o con cualquier fenómeno ambiental. Entonces, ¿cómo haces? Entonces ahí lo que tienes que hacer es interpretar la norma en función a qué es lo más conveniente para la sociedad. Y ahí mi opinión, ¿no? Es, si no logran nombrar un presidente, entonces cualquiera de los dos puede asumir el cargo de presidente. ¿Ok? Cualquiera de los dos puede asumir el cargo de presidente. Pero claro, siempre es supeditado a que se llegue a convocar a la Junta para nombrar a los directores de falta. ¿Ok? Claro, la ley no es perfecta, especialmente cuando hablamos de sociedades en donde hay directores que a su vez son accionistas y todos se pelean y terminas encontrando formas de poder esquivar este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece? El directorio es más interesante que la Junta. Los dos son interesantes, ¿no? Pero a nivel de Junta se ve más el componente del poder, ¿no? En el directorio no. El directorio se ve más una cuestión de toma de decisiones, ¿no? Rápidas, en beneficio de la sociedad. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño break ahora, y después del break vamos a hacer una dinámica. Todos tienen en su WhatsApp las reglas de la dinámica. ¿En qué consiste? Después del break, yo espero que ya ustedes ya hagan esto de manera automática. Todos saben qué clases de acciones tienen. Entonces, van a dejar sus sitios y se van a juntar con los accionistas de sus clases. ¿Ok? Entonces, tienen que hacer básicamente lo siguiente. Si quieren diferentes, participan en las dos. ¿Ok? Participan en las dos. Van a tener que escoger a una persona para que redacte el acta de Junta General de Accionistas. ¿Okay? El acta de Junta General de Accionistas, en donde se eligen a los directores. Voy a ponerlo en la pantalla. Sí, lo que cambió. Entonces vamos a tomar los que más
¿Cómo están las repetitivas? Las repetitivas de la clase de hoy. Ok, presten atención antes de que se pregunte, por favor, presten atención. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es la dinámica? Esto yo asumo que lo van a hacer ya o durante el break, pero antes de que comencemos, pues no nos van a hacer tiempo. Estos datos son nuevos, son diferentes a los que dimos en la clase pasada. ¿Okay? Los datos son, tenemos que nombrar 10 directores. 10 directores es un número fijo, no es un margen. El periodo de este directorio va a ser de 3 años. El número de acciones en total es $500,000 de acciones. El valor nominal de cada acción es de 5 soles cada uno. Y estos son los derechos de cada una de las acciones. Aquí he cambiado las cosas en función a lo que había dicho inicialmente en la dinámica anterior para facilitarles la vida. 3, 2, 2 y 2. Ustedes saben cómo funciona la elección de directores porque lo hemos estudiado el día de ayer. Hemos visto cómo funciona el artículo 164. Tienen que revisar el artículo 164, pero también tienen que revisar los artículos relacionados, por ejemplo, a quién puede ser director. En esta dinámica, este es el resumen de cómo están divididos. Hay acciones clase A, B, C y D. Las acciones clase A representan el 25% del capital social. Está en el WhatsApp. Las acciones clase B el 50%, las acciones clase C el 22% y las clase D el 3%. Ahí tienen toda la data, no necesitan más. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y acá presten atención, por favor. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahí están todos los directores propuestos. Todos los directores propuestos están ahí. Hay 16 personas. 16 personas. Ustedes tienen que elegir a los directores en función a su participación accionaria. Ustedes saben cómo elegir a los directores. Lo que hicimos en la clase pasada, en la clase de ayer, fue un ejemplo sencillo para nombrar directores en una junta general de accionistas. Pero ahora estamos hablando de clases de acciones, con lo cual tenemos que hacer juntas especiales. Y las juntas especiales, cada junta especial podrá nombrar un número de directores, ¿correcto? Por ejemplo, cuando se junten todas las clases A, ¿van a poder nombrar cuántos directores? 3. ¿Estamos? Pregunta, ¿todas las personas que tengan acciones clase A tienen el mismo porcentaje? No. Entonces ustedes ya saben cómo hacer participar a las minorías en la elección de directores, sea en una junta general o en una junta especial. Si fuera una junta general y tengo que nombrar a 10 directores, ustedes saben que le entregaré tantos tickets como directores se tenga que elegir a cada uno en función a la cantidad de acciones que tenga cada uno. Revisen el artículo 164. Pero como hablamos de juntas especiales, se van a tener que hacer ¿cuántas juntas especiales? ¿Y cuántas juntas generales? Una. ¿Saben por qué? ¿Cuántos directores fijos les dije que teníamos que escoger? 10. ¿Y cuántos suman los directores que eligen aquí? 3 más 6. ¿Cuánto da? 9. Entonces falta 1. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces, si yo tengo que nombrar a esos directores, tengo que hacerlo en 2 tipos de juntas. Entonces, cada grupo, es decir, el grupo A, B, C y D, me tienen que dar un acta. Un acta que elija a los directores que les corresponde a cada uno. ¿Pueden optar por ser unánime? Sí, pero cuidado con una cosa. Se fijaron que hay 16 propuestos. Cada uno de ellos tiene un currículum. ¿Ok? Entonces, tienen una edad. Bueno, el género, ya lo vieron, ¿no? Debería ser fácil. No tienen que cumplir con una cuota de género. Yo no soy de los que piensan que eso debe existir, con lo cual aquí no aplica. Lo tienen en el WhatsApp, no necesitan tomar fotos.
Una pregunta, ¿cuál es el rubro del cuál es el objeto social? Vamos por acá. ¿Ok? Entonces, cada uno de los propuestos tiene un currículum, pero también tienen impedimentos que ustedes tienen que identificar. Entonces, si un grupo me pone a un director que tiene un impedimento, entonces tiene puntaje en contra. ¿De acuerdo? Entonces piensen bien a quién van a nombrar como directores, porque les va a faltar. Los que tienen mayor porcentaje en cada junta especial pueden imponer sus gustos, pero en la junta general quiero ver también que todos pongan de su parte para elegir al director faltante. ¿Ok? Entonces, de nuevo, van a ser 4 juntas generales especiales y una junta general de accionistas, con lo cual se juntan las diferentes y agarran aquí los papeles y necesito un acta de junta general de accionistas. Diego, ¿pero qué? ¿Solamente tenemos que poner elegir el director? No, tiene que poner primero, porque ustedes saben cómo se hace una junta, ¿no? Primero, ¿qué hago? Convoco. En este caso, ¿necesitan convocar? ¿Por qué no? Porque aplica el 120, ¿no? De la Ley General de Sociedades, punto universal. Lo pone. Estamos reunidos A, B, C, D, E, titulares de tantas acciones y califica como punto universal. Luego de verificar el quórum, ¿qué tengo que hacer? Lista asistentes. Entonces todos buscan poner su lista asistente. Y luego de la lista asistente se elige un presidente y un secretario. Y luego de elegir un presidente y un secretario, ¿qué hacen? Ahí recién comienzan a tomar acuerdos. El único acuerdo que tienen que tomar es nombrar directores. Y tienen que poner cuando se necesita. Quórum simple, quórum calificado, mayoría simple, mayoría calificada. ¿Ok? El acta final es un acta de Junta General de Accionistas que tiene que redactar una sola persona. Aquí están los papeles. Comenzamos con la dinámica después del premio. ¿Cómo funciona la elección de los directores cuando tienes diversas clases de acciones? Porque lo único que dice es tienes que cumplir con el 164 si tienes clase de acciones. Entonces tienes que hacer juntas especiales. Eso es lo que ustedes han hecho. Pero en esta dinámica, claramente se ha producido algo que ya un alumno se dio cuenta, y es que terminas teniendo, ¿qué cosa? Repeticiones, ¿no? Entonces, ¿cuántos directores se han elegido al final? Se han elegido 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, pregunta, ¿cuántos directores tengo que elegir en total? 10. Y he elegido solamente a 5, con lo cual me falta elegir 5 más. ¿Dónde los elijo? En la general. En la general. Entonces, siendo que faltan 5, ¿cómo elijo a esos 5 que faltan? Ahí es donde sí aplico, salvo que exista unanimidad, cosa que es más difícil, ¿no? Porque se tendría que poner todos de acuerdo, ¿correcto? En este caso sí aplico el artículo 164 por elección o voto acumulativo. ¿En qué consiste el voto acumulativo? Consiste, ante la ausencia de unanimidad, lo que tengo que hacer es decir, estos 5 directores que me faltan, que los voy a poner acá, esos 5 directores que faltan son elegidos en Junta General en función a ¿qué? A los tickets que le corresponde a cada accionista. Por ejemplo, las acciones clase D, ¿qué porcentaje tienen del capital social? 1%, ¿no? Usted tiene 1 y 1. Entonces, si ellos tienen 1% del total del capital social, ¿cuántas acciones tienen? 5.000 acciones cada una. ¿Por qué? Porque el capital social está representado por ¿cuántas acciones? Por medio millón de acciones. 1% de medio millón, ¿cuánto es? 5.000, ¿correcto? Entonces, si ellas tienen cada una 5.000, las acciones clase D son 3 personas, sería 5.000 por
5. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y esas 5.000 por 5 le da el total, que son 25.000, ¿no? Esos 25.000 tickets le da derecho a ellas a colocar estos 25.000 tickets en cabeza de cualquiera de estos accionistas. Y así continúo y digo, a ver, los clases C, ¿dónde están? Levanten la mano. Ya, los clases C, ¿cuántas acciones tienen ustedes en total? ¿Cuántas? 110.000. ¿Seguros? Ahí sale en la dinámica. Sí, 110.000 acciones. Clase C. 110.000 acciones. Entonces tienen 110.000 acciones, pero eso es total de acciones que tienen las clases C, pero cada uno de ustedes tiene un porcentaje. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos porcentajes tiene usted? 1%. Entonces, 1% no es de 110.000, es 1% de qué? De medio millón, con lo cual la doctora, vamos a ponerla aquí, la doctora tiene también 5.000. Pero no todos tenían 1%, ¿no? ¿Quién tiene? ¿Tú tenías? 7,5. Entonces, él, en el grupo, ¿ok? Tenía 7.5, con lo cual él tenía mayoría en la junta especial, pero no tiene mayoría en la junta general, pero sí tiene más votos que el resto. Entonces, él tendría, ¿cuánto? Él tiene 7.5. 7.5 de medio millón, ¿cuánto es? 37.000. Entonces, 37.000 por 5. ¿Cuánto da? De nosotros sería ¿Cuánto? 175.000. No, es 37.500. Él tiene 35.500. Ah, Ya, ¿y por 5 cuánto es? 175.500. 85. Hable uno, pues, ¿no? 187.000. Ya. 187.000. Gracias. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que Lucas, Gabriel, es un actor importante. ¿Por qué? Porque cuando haga el cálculo de cuántos votos necesito para elegir estos 5, él es un actor principal. ¿Por qué? Porque él lo tengo que convencer que ponga buena parte de sus votos en uno de estos 5 directores. Mírenlo en matemáticas. ¿Cuánto era lo que tenía que hacer? Es el número de directores a elegir. ¿Cuánto es? 5. ¿Y cuántos votos hay en total? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer estas operaciones. Digamos que son... Son 500.000. No, pues es 500.000 por 5. Es medio millón por 5. Multiplíquelo, por favor. Son 2.5 millones. ¿Correcto? Con lo cual, si yo hago esta operación, saquen el resultado. Es 6 entre 2 millones y medio más 1. 1.41. ¿No? No es imposible. No, pues, es 2 millones y medio entre 6. 416.000. Y monedas. Ya, 417.000, ¿ya? Mira, 417.000, él cubre menos del 50%. Para un solo director. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y aquí es donde vienen las alianzas. Porque aquí, en cuestiones de capital difundido, es donde los accionistas tienen que decir, ¿dónde logro esos 400 y tantos mil votos en la menor cantidad de gente posible? ¿Para qué? Para ponerme de acuerdo de manera más sencilla en por lo menos nombrar un director que creo que va a hacer bien su función. ¿Se parece a la democracia? Nada que ver, ¿no? Así funciona la elección de directores. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima vez.